Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren muy sanos, que sus familias se encuentren muy sanas también. Y pues vamos a continuar con nuestro curso. Ya estamos en las fases finales. Y bueno, vamos a seguir analizando esta cuestión de cómo analizar y evaluar la utilidad de las intervenciones de salud que pues voy a aplicar a lo largo de toda mi vida, ¿verdad? Que pueden ser intervenciones preventivas, pueden ser intervenciones curativas o de rehabilitación. Y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a hacer dos ejercicios. Uno es sobre un tratamiento curativo o supuestamente curativo y el otro es sobre un tratamiento preventivo, una vacuna que ha sido muy controvertida en México por lo costoso que es. ¿Cómo se decide aplicarla o no, verdad? Entonces, vamos al el primer caso, el primer ejercicio. El primer ejercicio es un ejercicio que tiene que ver con un tratamiento de una enfermedad muy frecuente, que es el cáncer de próstata en los hombres. Esta enfermedad, ya lo van a ver ustedes cuando lleven su clase de urología, es una enfermedad que en la mayoría de los casos es una enfermedad muy poco agresiva, tiene un comportamiento muy tranquilo, muy lento, y es cierto, aunque hay invasión y hay metástasis, estas parece ser que no causan un gran problema durante muchos años, ¿verdad? Entonces, pues es una situación diferente a un cáncer de ovario, un cáncer de mama, en la que los tumores suelen ser muy agresivos y la intervención para extirpar el tumor primario, pues suele recomendarse muy pronto. En la próstata es diferente porque la próstata es un órgano muy escondido en la pelvis y eliminarla totalmente, hacer una prostatectomía radical, si bien es posible desde el punto de vista técnico, es muy costoso para ese paciente porque la intervención, la extirpación, casi siempre lesiona los nervios pélvicos, los nervios pudendos, y entonces a partir de esa intervención el hombre pierde temporalmente el control del esfínter urinario y por un largo plazo, si no es que de manera permanente, pierde la función eréctil, ¿verdad? Y entonces, pues muchos hombres han dicho que preferían no haber sido operados, ¿verdad? Pero bueno, finalmente, si uno se va a curar de un cáncer de próstata, a lo mejor se justifica. Sin embargo, no se sabía hasta hace poco tiempo, no se sabía realmente qué pasa si comparamos a dos grupos de pacientes, a un grupo de pacientes a los que se le hace la intervención y los seguimos durante muchos años, y a otro grupo de pacientes a los que no se hace la operación y los seguimos durante muchos años. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hace poquito salió un estudio noruego, ¿verdad? De pacientes con cáncer de próstata, y entonces la situación es esta. 347 pacientes, 347 pacientes fueron tratados con métodos quirúrgicos, una prostatectomía radical, ¿verdad? Y fueron seguidos durante 17 años. Entonces, ¿qué pasó después de 17 años? ¿Qué se encontró? Bueno, habían muerto 261 pacientes, ¿verdad? Habían muerto, pero de esos 261 muchos habían muerto de infartos, algunos de accidentes, otros de caídas. No todos se habían muerto por cáncer de próstata. Los que se habían muerto de cáncer de próstata habían sido 71 por, por próstata, ¿verdad? 71, esas son las cifras. Ok, esos fueron los pacientes que recibieron cirugía. Bueno, hubo un grupo control que fueron 348, muy parecido, 348 pacientes no recibieron cirugía. Es decir, fueron nada más tratados con sus síntomas. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, entonces, ¿qué se encontró al cabo de esos 17 años? Que se habían muerto 292.
292 pacientes, pero pues muchos también habían sido de otras causas no relacionadas con el cáncer. De cáncer realmente se murieron 110, nada más, ¿verdad? Ok, ¿cómo puedo evaluar la utilidad de este tratamiento? De ver, ¿qué puedo recomendar la prostatectomía radical a un paciente que me pregunte? Bueno, acuérdense que para eso necesitamos hacer un cuádruple proceso, ¿verdad? Hacer 4 cálculos. En primer lugar, tengo que calcular nuestra tasa de desenlace final. En segundo lugar, la tasa de reducción absoluta de la tasa, ¿verdad? En tercer lugar, la reducción relativa del desenlace. Y en último lugar, el número necesario por intervenir, ¿verdad? Ok, para calcular la tasa de desenlace final, pues tengo 2 grupos, voy a calcular 2 tasas de desenlace final. Se calcula poniendo en el numerador el desenlace final y en el denominador el grupo total. Fíjense aquí, ¿qué ponemos en el numerador? Los 261 muertos o los 71 muertos por cáncer de próstata, ¿verdad? ¿Cuál es el desenlace final? Lo que me importa en una intervención quirúrgica de próstata. Bueno, realmente no puedo evitar la muerte porque finalmente la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata son hombres de arriba de 60 años. Entonces, ninguna operación en un hombre de 60 años tiene como finalidad de evitar la muerte, pero sí evitar la muerte por el cáncer de próstata. Entonces, lo que tengo que poner en el denominador son las muertes por cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, en el grupo primero que tenemos, pues vamos a poner en este grupo, vamos a poner 31 en el numerador y el 347 en el denominador. ¿Cuánto tenemos aquí? Permítanme un segundo. ...71 entre 347... tenemos entonces 0.20. Es igual a 0.20. ¿Verdad? Y en el grupo que no recibió tratamiento fueron 110 sobre 348. Hagan esto ustedes en su cuaderno, por favor, a este ejercicio para que les sea de utilidad. 110 entre 348. Entonces tenemos a 0.32. 0.32. Entonces ya tengo mi tasa de desenlace final en el grupo tratado y en el grupo no tratado, ¿verdad? Entonces aquí las tenemos. Tasa de desenlace final es 0.32 en el grupo no tratado, 0.20 en el grupo tratado, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la tasa de reducción absoluta? Decíamos que la tasa de reducción absoluta se calcula restando el desenlace final en los no intervenidos menos el desenlace final en los intervenidos, siempre y cuando haya una reducción, ¿verdad? Si no hacemos el cambio, ya lo haremos en otro ejercicio, pero realmente aquí tenemos que ordenar las cifras para que haya una resta efectiva. Entonces, 0.32 menos 0.20, ¿cuánto nos da? La tasa de reducción es 0.12. ¿Ok? Esa es mi tasa de reducción absoluta. Quiere decir que se redujo en 12% la tasa, pero vamos a ver la reducción relativa del riesgo, que es poniendo en el denominador el 0.12 y en el denominador la tasa de los no tratados. Entonces es 0.12, que es la tasa de reducción absoluta, menos entre 0.32. 0.12 entre 0.32 entre 0.32. Esto nos da 0.37. 0.37. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 0.37 quiere decir que hay un 37% de reducción en las muertes por cáncer de próstata entre los tratados en comparación con los no tratados. Caramba, pues suena bastante bueno, ¿verdad? Hay más de una tercera parte de menos muertes, ¿verdad? ¿Ok? Pero vamos a calcular cuánto es el número necesario por intervenir. Acuérdense que el número necesario por intervenir es cuántos tengo que intervenir para prevenir una muerte.
Y eso se calcula con un 1 sobre la tasa de reducción absoluta, 0.12, ¿verdad? 1 entre 0.12 y esto nos da 8.33. O sea, tengo que tratar 8 pacientes y al noveno pues nada más lo trato del pecho para la cabeza, ¿verdad? 8.3. Entonces hay que tratar a 8 pacientes para evitar la muerte a uno, la muerte por cáncer de próstata. ¿Cómo ven? Recomendamos la operación, ¿verdad? Pues está difícil, ¿verdad? En teoría, una muy buena operación debería de necesitar a un paciente para evitar una muerte, ¿verdad? Pero aquí se necesitan 8 pacientes para evitar una muerte. Quiere decir que o que la intervención no es tan buena o que el tumor no es tan tratable con esa operación, que eso es lo mejor que tenemos hasta la fecha, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo decidirá el grupo, ¿verdad? El especialista que tiene este problema. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de análisis de una intervención que pretende ser curativa. Ahora, una intervención, un ejercicio de una intervención preventiva. Déjenme borrar aquí. Los médicos muy frecuentemente recomendamos intervenciones preventivas, no solo curativas, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema va así. La varicela, a lo mejor ustedes tuvieron varicela, a lo mejor los vacunaron, ¿no? Pero resulta que todavía es fecha de que la varicela no forma parte del esquema de vacunación actual que provee el gobierno, ¿verdad? ¿Por qué no es? Porque las cifras son estas. Miren, la varicela causa una muerte anual por cada millón de niños en México, 1.2. Vamos a poner varicela, ¿verdad? Sin vacunación, 1.2 muertes por cada millón de niños. ¿De acuerdo? Ok, esas son las cifras que hay actuales, ¿verdad? Pero algunos estudios interesantes han calculado que si hacemos la vacuna, si el gobierno obliga a la vacuna como lo hace con todas las demás vacunas, ¿verdad? Si la introduce en la cartilla de vacunación, las muertes de varicela se reducirán en un 85%. Entonces, con vacuna obtendríamos una reducción de 0.85. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, la vacuna cuesta 800 pesos, la vacuna de varicela. Entonces, la recomendación es, ¿me vacuno o no me vacuno? Un papá les pregunta a ustedes, oiga, ¿le vacuno a mi niño? Cuesta 800 pesos, es la tercera parte de mi salario, mi salario mensual. ¿Le pongo la vacuna o no le pongo la vacuna? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo lo recomendamos? Pues desde luego puede haber un sistema 1 ahí que se desboque y diga, oh, ponle la vacuna, no pienses, ponle la vacuna. Pero también podemos analizar por sistema 2 y decir, bueno, vamos a hacer nuestro enfadoso ejercicio, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo tenemos ahora datos diferentes, ¿verdad? No tenemos los dos grupos clásicos de comparación, sino nada más tenemos un estimado de 85, pero esa estimación me ayuda a calcular qué es lo que le pasaría a un grupo con vacunación, ¿verdad? Si el 1.2 baja a un 85%, pues ya tengo la estimación del grupo. Entonces, 1.2 por 0.85, 1.2 por 0.85, ¿verdad? Sería lo que bajaría 1.0, bajaría 1. Entonces, me quedaría, si 1.2 le resto 1, entonces me quedaría con 0.2 por cada millón. ¿Verdad? Entonces, con vacunación, estas serían mis cifras, ¿verdad? Esta sería mi tasa de desenlace final. ¿De acuerdo? Desde luego que a mí no me importa tanto el desarrollo de varicela, porque finalmente la varicela es una enfermedad benigna. Me importa sobre todo evitar las muertes,
¿Ok? Entonces, tenemos 1.2 como tasa de desenlace final y 0.2, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de reducción absoluta que tenemos? ¿Verdad? Pues tenemos una tasa de reducción de 1 por millón, ¿verdad? Que viene siendo 0.0000001, ¿verdad? Esa es la tasa de reducción absoluta, 0.00001. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la reducción relativa del desenlace. Desde luego, 1.02 significa 0.0000012 y esto significa 0.0000002. ¿Ok? Muy bien, entonces el riesgo relativo del desenlace, vamos a poner, es 0.0000001 sobre 0.0000012, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Punto 1 entre punto 12, ¿verdad? Tenemos un 83. 0.83. ¿Qué significa 0.83? Que hay una reducción de 83% en las muertes gracias a la vacunación, ¿verdad? ¡Wow! Pues vacunemos a todos, desde luego. Bueno, vamos a ver cuál es el número necesario a tratar. Que el número necesario a tratar es 1 sobre 1 sobre 0.000001, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da eso. 1 sobre 0.000001. Y nos da, ¿cuánto creen? 1.000.000. 1.000.000, ¿verdad? O sea, quiere decir que le toca aplicar la vacuna a 1.000.000 de niños para salvar una vida, ¿verdad? Entonces, ¿se la pongo o no se la pongo? Caramba, pues yo le diría al papá, si la cuestión así es muy costosa para él, pues no se la pongas. No se la pongas. Pues, la posibilidad de que tu niño sea el que fallezca es de 1 en 1.000.000, ¿verdad? Entonces no se la pongas. Pero a nivel gubernamental sí vale la pena, ¿verdad? Porque si este país tiene 50 millones de niños o 40 millones de niños, puede haber 40 muertes. Se pueden evitar 40 muertes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí están los ejercicios de ahora. Espero que no se los hayan hecho muy enfadosos, ¿verdad? Cuídense mucho y vamos a ver nuestro caso clínico. Gracias.